Bienvenidos, estimados lectores y seguidores de la revista peruana de Ciencias Penales, que a la fecha tiene 31 números, cuyo fundador y director es el doctor José Urquizo Olaechea, y nuestros 3 últimos números están auspiciados por la Universidad San Juan Bautista. En esta oportunidad nos honra con su presencia el profesor Juan Pablo Mañalich, profesor de la Universidad de Chile, quien a la vez es doctor por la Universidad de Bonn, a quien lo recibimos muy cordialmente. Profesor, ¿cómo se encuentra? Buen día, Allen. Es un placer para mí poder participar en esta entrevista junto a ustedes y con la revista y sus lectores. Más que una entrevista rigurosa de conceptos y tal, queremos conversar sobre el derecho y sobre el derecho penal en especial. Y empezaríamos pues quizás poniendo como punto central quizás de sus opiniones sobre la cientificidad del derecho penal. Quizás basándonos un poco en lo que se decía siempre, ¿no? Que para que algo sea científico tiene que tener objeto, método, y quizás ahí un poco de los científicos o la comunidad científica. Sobre eso, ¿cuál es su punto de vista? ¿Podemos hablar de una ciencia del derecho penal? Bueno, esa es una pregunta que, que se le plantea a la reflexión teórica acerca del derecho y, por supuesto, también del derecho penal de manera recurrente. Yo primero diría que cuando uno formula esa pregunta probablemente tendría que tener en cuenta que lo que eventualmente pudiera llegar a pretender o reclamar alguna cientificidad no puede ser en sentido estricto identificado con el derecho. Yo creo que el derecho no reclama cientificidad en lo absoluto. El derecho puede ser objeto de estudio, puede ser, yo diría de manera no especialmente problemática, objeto de conocimiento, y entonces la pregunta sería si el estudio del derecho, o sea, el estudio de lo que uno pudiera denominar el fenómeno jurídico, puede llegar a satisfacer determinados estándares epistemológicos que, bueno, ameritarían caracterizar ese estudio del fenómeno jurídico como un estudio científico del fenómeno jurídico. Y probablemente, bueno, eso nos llevaría a tener que hacer algunas precisiones ulteriores acerca de, bueno, qué estaríamos entendiendo por ciencia, que es una cuestión sobre la que yo creo que se ha reflexionado en alguna medida también en el campo del estudio del derecho, pero fundamentalmente también eh, acerca de qué importancia tiene para nuestro propio despliegue de esa actividad que pretende ser cognoscitiva, que, bueno, la entendamos cuando la desplegamos como una actividad que tendría que honrar o satisfacer determinados criterios que, con reserva por ahora, o sea, para no prejuzgar el primer punto, pudiésemos entender como criterios o estándares de cientificidad. Yo creo que sobre eso último se ha reflexionado menos, y, y, y creo que desde ese punto de vista a veces la expresión ciencia del derecho penal se usa un tanto a la ligera, precisamente porque esa reflexión metodológica no ha sido quizás debidamente desarrollada. Y en cuanto ya a la comunidad de los que hacen derecho penal, por ejemplo, ¿usted ve algunas fallas, quizás haciendo un parangón entre Europa y Latinoamérica, o es que quizás van por el mismo camino? Eh, o sea, si por quienes hacen derecho penal entendemos quienes se dedican de manera disciplinar al estudio del derecho penal, y quizás sería interesante notar en lo que yo alcanzo a ver al menos que, por ejemplo, en el contexto alemán nunca ha habido demasiada dificultad con usar la expresión ciencia del derecho penal, ¿no? Si la tradujésemos del alemán, bueno, para caracterizar aquello que ordinariamente cultivan quienes se dedican característicamente desde posiciones universitarias al estudio del derecho penal alemán.
quizás lo que es interesante notar ahí, y es un debate que a mí en alguna medida me interesa especialmente, tiene que ver con si acaso tiene sentido o no, cuando se usa esa expresión, acompañarla, en ese caso, del adjetivo alemán, ¿no? A veces uno se encuentra con la frase ciencia del derecho penal alemán, alemana, como si el gentilicio alemana pudiera quedar como adjetivo referido al sustantivo ciencia. Y desde ese punto de vista hay algunas, por lo menos en la literatura que a mí me parece más sugerente al respecto, que a mí más me ha marcado quizás en mi formación, hay algunas reflexiones en trabajos interesantes. Estoy pensando en un trabajo bien conocido, supongo yo, de Joachim Ruska. Debe y puede ser científica la doctrina del derecho penal, o la dogmática del derecho penal, donde Ruska observaba que esa pretensión de darle un arraigo nacional al estudio científico del derecho penal resultaba enteramente a su juicio infundada. Y yo creo que hay algo ahí que necesita ser o tendría que ser debidamente examinado por dos razones. Primero, porque bueno, uno podría preguntarse en la línea de lo que sugiere Ruska, si acaso algo que llamemos o que merezca en algún sentido ser llamado ciencia pudiera, no en términos de su objeto, no es que no haya la posibilidad de diferenciar el derecho penal alemán del derecho penal peruano como objeto de estudio. La cuestión tiene que ver más bien con el estudio sobre ese objeto, si acaso el estudio sobre ese objeto pudiera llevar un gentilicio, ¿no?, en su especificación. Y por otro lado, bueno, la cuestión de si eso parece mal aspectado, como lo pensaba Ruska, en el sentido que en la noción de ciencia de alguna manera es una noción que tiene una connotación de universalidad. Bueno, ¿qué nos dice eso acerca del objeto de estudio de eso que pudiera ser, desde alguna perspectiva, caracterizado como una ciencia, entre paréntesis, universal del derecho penal, ¿no? Porque entonces la pregunta es, ¿podemos concebir un corpus que complemente una o varias metodologías que serían propias de esta manera de aproximarse al fenómeno jurídico, con, bueno, cierto campo teórico que le sea más o menos propio, con un objeto de estudio que obviamente tendría que ser variable en términos tales de que, bueno, pudiéramos diferenciar cuándo ese corpus queda referido a el análisis del derecho penal alemán, cuando queda referido al análisis del derecho penal peruano. Y creo que sobre ese tipo de pregunta la doctrina del derecho penal quizás todavía no tiene suficiente autoconciencia. Claro, claro. Y ahora, se dice mucho que lo que le caracteriza justamente el derecho penal es esto de la pena, ¿no? Que incluso viene por ahí el nombre. ¿Qué nos puede decir acerca de la pena? Quizás sabemos que usted ha teorizado sobre ello, pero ¿qué nos podría decir sobre la pena en sí mismo? ¿Cómo debería ser concebida la pena? Hay una monografía lamentablemente poco leída de uno de mis héroes intelectuales en esto que es Belling, una monografía del año 1908, en la que Belling delinea un programa de conceptualización retribucionista de la pena y del derecho penal, ¿no? O sea, entendiendo por derecho penal un derecho de la pena retributiva. Y lo interesante, o al menos un aspecto que a mi juicio hace especialmente interesante esa monografía de Belling de 1908,
es que Belling, hacia el comienzo de su trabajo, observa que, a juicio de él, pretender ofrecer un concepto preteórico de pena para entonces plantear la pregunta acerca de cuáles son los criterios de cuya satisfacción pudiera depender que eso que llamamos pena resulte justificable, legítimo, etc., está destinado al fracaso. Y entonces la estrategia metódica que Belling despliega en esa monografía consiste más bien en concebir dos modelos alternativos, uno de derecho penal de la retribución, otro de derecho penal de la prevención, para contrastarlos y preguntarse cuál de los dos resulta teóricamente preferible, en el sentido de que ese modelo logre satisfacer ciertos criterios de adecuación explicativa respecto de aquello que el mismo modelo tendría que explicar, con la observación, sin embargo, de que aquello que ese modelo tendría que explicar, si es que uno se toma en serio la premisa inicial de Belling, no es algo que sea estrictamente independiente en el sentido de identificable con prescindencia del respectivo modelo. Yo creo que ese es un punto de vista especialmente sugerente, porque nos dice que de alguna manera el concepto de pena, aun cuando podamos intentar fijarlo estipulativamente al inicio de nuestra indagación, para evitar algunas confusiones, qué sé yo, en rigor es un concepto cuya extensión, o sea, un concepto que designa aquello que ese concepto designa, en términos que parecen ser dependientes de nuestra elaboración teórica de lo que ese concepto tendría que designar. Y yo creo que eso nos da una pista acerca de la clase de entidad que es la pena, ¿no? Uno podría decir, usando vocabulario que es ciertamente posterior a Belling, ¿no? que la naturaleza radicalmente artificial, por un lado, e institucional de lo que entendemos por pena, determina que eventualmente no vayamos a poder caracterizar la pena de un modo estrictamente estructural, en términos tales de que la estructura, ¿no? O sea, la configuración estructural de lo que entendamos por pena va a estar impactada por ciertas hipótesis funcionales acerca de lo que entendemos por pena. Y yo creo que eso vuelve especialmente intrincado el debate sobre, o sea, propio de la teoría de la pena, porque en ese debate, si es que Belling tiene razón, no solo está en juego qué razones puede esgrimir el Estado para materializar una reacción punitiva en contra de una persona, también está en juego, bueno, precisamente qué es aquello que es la pena, ¿no? Y creo que eso vuelve especialmente espinoso el debate al respecto. Claro, ¿y qué considera usted respecto a aquellas posiciones que dicen que hay que teorizar sobre el ser de la pena, pero considerando cómo esto afecta a la individualidad de cada sujeto? Es decir, cómo la pena para algunos, por ejemplo, la inhibe, para algunas personas las inhibe, a otras no las toman en consideración, que son más bien teorías desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Deberían considerarse para teorizar sobre la pena o esto tiene, o es agua de otro molino, como se dice? Bueno, yo diría que eso
justamente reproduce la dificultad que yo intentaba reseñar recién, porque, por decirlo así, cuál sea el ámbito fenoménico que tenga pertinencia a considerar cuando nos preguntamos acerca, por ejemplo, del impacto de la pena, bueno, depende, entre otras cosas, de cuáles sean nuestras hipótesis preliminares acerca de, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el nivel de realidad en el que se encuentra o en el que se despliega lo que llamamos pena, ¿no? A mí no me cabe duda que tiene perfecto sentido, desde cierto punto de vista, indagar en el nivel de los efectos empíricos que tiene la punición. Pero creo que sería demasiado precipitado, concluir de eso que, bueno, por el hecho indudable que la pena tiene efectos en ese nivel, ¿no? O sea, de la realidad empíricamente constatable, sea ese el nivel que tendríamos que privilegiar a la hora de preguntarnos, bueno, ¿cómo opera la pena? No digo que eso no pueda hacerse. Lo que quiero decir es que eso no es independiente de algunas premisas teóricas que deberían ser explicitadas por la o el teórico de la pena, ¿no? Y yo desde ese punto de vista quizás me atrevería a sugerir que algo que ha conspirado contra la claridad del debate propio de la teoría de la pena en general, o sea, teoría de la pena jurídica, es que quizás algunos de los contrapuntos que forman parte del canon más obvio de esa discusión, qué sé yo, la contraposición entre una orientación de la pena hacia la prevención y una orientación de la pena hacia la retribución, se toman quizás demasiado simplistamente como contrapuntos estrictamente teóricos y quizás no como contrapuntos que a lo menos en parte pudieran ser más que teóricos, metodológicos. Quiero decir con eso, quiero decir que yo creo que si uno revisa, por ejemplo, para darle algo más de contexto a la cuestión, el debate que se suscitó en la doctrina penal alemana hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que conocemos como la lucha de escuelas, ¿no? Que habría enfrentado a los clásicos retribucionistas versus a los modernos prevencionistas. Yo creo que si no prestamos suficiente atención a algunas claves de ese intercambio, podemos quizás perder de vista que lo que ahí está en juego, yo pienso al menos, no es solamente la cuestión de cuál es el repertorio de razones sustantivas que pueden justificar la intervención punitiva estatal. Eso por supuestamente formaba parte del debate, pero yo creo que eso, mi impresión es que eso estaba vinculado con una radical discrepancia acerca de cuál era el método propio para cultivar el estudio del derecho penal. Y mi impresión es que algo que subyace a la posición de los clásicos es un compromiso con lo que uno podría llamar la autonomía de la ontología del derecho, en el sentido de que cuando estudiamos el fenómeno jurídico lo tendríamos que tomar como un dominio de la realidad que tiene conexiones, por supuesto, con otro dominio cuya determinación, sin embargo, responde a variables que son internas a ese mismo dominio, ¿no? La razón por la que en contraste con ello, yo creo, no sin razón, los modernos se autodenominaban como partidarios de una escuela sociológica, yo creo que tenía mucho que ver con la insatisfacción que quienes adscribían esa escuela, ¿no? Muy determinada por la figura de von List, qué sé yo, mostraban
respecto de, bueno, cómo las cosas se venían haciendo metodológicamente, por decirlo así, en las décadas inmediatamente anteriores. Y lo que yo creo que los modernos en ese sentido propusieron era una radical puesta en cuestión de esa hipótesis favorable a la relativa autonomía del campo jurídico. Y eso es importante porque uno se encuentra, qué sé yo, con que a veces se pasa por alto, ¿no? Que ese debate se entrecruza con la manera en que más esquemáticamente, qué sé yo, elaboramos una cierta historia, ¿no? de la, qué sé yo, de la evolución de la teoría general del derecho punible, y cuando se hace eso último, ¿no? En el nivel de la manualística, qué sé yo, no es inusual que uno se encuentre, qué sé yo, con referencia al así llamado sistema List-Belling, ¿no? Pero si uno mira la posición que List y Belling respectivamente asumían en ese debate, uno se va a encontrar con que Belling se encontraba indudablemente en el lado de los clásicos. De hecho, su trabajo de 1908 es una defensa de una concepción retribucionista del derecho penal, tanto que, bueno, List era el líder, ¿no? de la así llamada escuela moderna. Entonces, yo creo que eso, o sea, lo digo como un llamado de atención acerca de la importancia de complejizar quizás los niveles de lectura con los que nos aproximamos a ciertos debates que forman parte, ¿no? de la historia de la evolución de la ciencia, si usted quiere, del derecho penal, y que arrojan una complejidad que muchas veces quizás no estamos dispuestos a considerar, porque de alguna manera eso amenazaría con desordenar algunos esquemas clasificatorios que nosotros mismos nos hemos brindado para simplificar y quizá a veces sobresimplificar algunos problemas. Y bueno, ya pasando a otro eje importante aún para el derecho penal es teorizar sobre el delito, ¿no? Y justamente hablaba hace un momento de complejizar todos estos debates, y ya pasando ese discurso, por así decirlo, a la teoría misma del delito, usted tiene una posición especial respecto al delito. Creo que concibe que el delito es más bien una imputación, ¿no? Y en cuanto a ello, ¿qué nos podría comentar? Sí, ahí yo quizá tendría que hacer una primera observación acerca de la relatividad de la distinción entre lo que significa complejizar y lo que significa simplificar un determinado debate, una determinada indagación. Porque, claro, si uno, por decirlo así, valida sin más el statu quo con el cual uno se encuentra cuando se introduce en un problema que puede ser teóricamente intrincado, etc., uno quizás podría pensar que, bueno, cualquier propuesta que se oriente a revisar quizás drásticamente el statu quo de cómo el problema ha sido o está siendo abordado, tendría que, bueno, legítimamente quedar asociada al estigma de ser una propuesta complejizadora, ¿no? Y yo creo que, claro, desde cierto punto de vista, la aproximación que a mí me resulta más cómoda y más productiva para que entrar en la teoría general del derecho punible, desde ese mismo punto de vista podría ser considerada como complejizadora o hipercomplejizadora desde el punto de vista de las consecuencias que una aproximación como esa tiene respecto de cómo deberíamos quizás replantear el objetivo y los términos de la empresa misma, ¿no? de presentar una teoría general del derecho punible. Pero por otro lado, yo creo que si uno piensa en la distinción entre simplificación y complejización, desde el punto de vista de cómo el respectivo modelo o marco teórico logra ofrecer explicaciones, logra
sentar premisas para la solución de determinados problemas en términos tales que esas soluciones puedan ser extraídas de un modo argumentativamente limpio, de un modo que evite ciertas equivocidades, confusiones, y en particular confusiones categoriales. Bueno, yo diría que quizá una propuesta como esa, que en el primer sentido parece ser complejizadora, quizás en el segundo sentido pudiera ser simplificadora. Y yo, de hecho, creo que en particular, digamos, vincular la presentación de la teoría general del derecho punible a un conjunto de herramientas que provee la tradición de la filosofía analítica, en particular la teoría general del derecho de orientación analítica, puede, claro, complejizar los problemas en el primer sentido, pero yo tengo la impresión de que los simplifica, o sea, que simplifica nuestro trabajo en el segundo. Y desde ese punto de vista, claro, yo creo que para mí la distinción elemental a partir de la cual habría que desarrollar la teoría general del derecho punible es una distinción a la que de hecho llegamos, a la que se llega, quiero decir, desde ciertos registros de la filosofía del lenguaje. Básicamente la distinción entre lo que uno podría llamar la caracterización deóntica de un cierto comportamiento y juicios relativos a la adscripción de responsabilidad por un comportamiento de esas características, ¿no? O sea, esto se puede presentar de múltiples maneras, pero quizás la manera más usual de captar esa distinción la encontramos en la diferenciación de reglas de comportamiento y reglas de imputación. Yo pienso que esa es la distinción básica, o sea, la distinción entre un conjunto de reglas que especifican qué formas de comportamiento resultan jurídicamente incorrectas, en términos tales de que la realización de semejante forma de comportamiento pueda ocupar el lugar lógico o gramatical del objeto de una imputación, y por otro lado un conjunto de reglas que especifican criterios de adscripción o atribución de responsabilidad por la realización de una forma de comportamiento jurídicamente incorrecta, que es lo que, bueno, uno puede denominar reglas de imputación. Y desde ese punto de vista, claro, yo pensaría que la teoría general del derecho punible puede ser entendida como una combinación de una teoría de las normas por un lado y una teoría de la imputación por el otro. Y por lo menos, o sea, yo diría que esa es una síntesis que a mí me deja relativamente tranquilo. O sea, yo creo que en su mejor versión posible la teoría general del derecho punible es una teoría de las normas que distingue entre normas de sanción, normas de comportamiento y reglas de imputación, que resulta dinamizada por una teoría de la imputación que reconstruye cómo se despliega la aplicación de los criterios fijados por esas reglas de imputación. De todo lo que acaba de mencionar, me llaman la atención dos cosas. De inicio, no sé si nos podría brindar las razones por qué prefiere llamar teoría del hecho punible y no como normalmente se le llama teoría del delito. Y lo otro, la relación de la teoría de las normas con esto que se denomina la gramática profunda, ¿no? Que hay razones para considerarla como tal. Esas dos cuestiones. Sí, sobre lo primero, eso, digamos, depende de, o está relacionado con cómo yo entiendo que uno debe entender básicamente en la senda de Binding. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el uso
del lenguaje que es más frecuente entre las y los penalistas, también entre las y los penalistas académicos, digamos, entre quienes teorizan acerca del derecho penal, las expresiones delito y hecho punible son usadas frecuentemente como sinonímicas. Si uno, digamos, se mantiene suficientemente cerca de Binding, en ese punto inicial, uno se da cuenta que para Binding, que es otro de mis héroes intelectuales, digamos, era crucial diferenciar cuáles son las condiciones de las cuales depende que un comportamiento resulte antinormativo, ¿no? O sea, ilícito bajo una determinada norma, lo que hoy día llamamos norma primaria de comportamiento, y cuáles son las condiciones de las cuales depende que un comportamiento eventualmente ilícito en ese sentido resulte además punible. Y entonces Binding usaba la expresión alemana Delikt, cuya traducción natural al castellano sería delito, para designar un comportamiento que en ese sentido resulta antinormativo, y reservaba la expresión alemana Verbrechen, cuya traducción al natural castellano sería crimen, para designar, bueno, un comportamiento delictivo que resulta además punible. ¿Por qué esa distinción es tan importante? Bueno, es importante porque nos permite dar cuenta de que hay condiciones o presupuestos de la punibilidad en sentido estricto que o sea, que no impactan en el carácter delictivo o no delictivo del comportamiento eventualmente punible. Esto es algo que la teoría general del hecho punible de mayor divulgación, digamos, tematiza allí donde a veces se dice, bueno, quizás después del nivel de la culpabilidad deberíamos introducir un juicio ulterior que denominaríamos punibilidad. El problema de ese enfoque, yo creo, es que supone entender que estos son pasos lineales, o sea, que identifican presupuestos que se encuentran yuxtapuestos en un mismo nivel de análisis, y yo creo que una virtud del modelo de teoría de las normas de Binding es que nos permite trabajar de un modo más bien escalonado y no lineal, en el sentido que hay una relación funcional entre lo que él llamaba ley penal, o sea, norma de sanción, y lo que él llamaba norma, o sea, norma de comportamiento, en términos tales que la ley penal refuerza punitivamente la norma, o sea, la norma de sanción refuerza punitivamente la norma de comportamiento, y hay ciertas condiciones de la punibilidad de tal o cual comportamiento que están exclusivamente fijadas en el nivel de la norma de sanción. Y entonces yo básicamente asumo esa distinción como una capital, y en vez de traducir en Verbrechen por crimen, dado que la noción de crimen en el Código Penal chileno y en otros códigos penales recibe una definición que responde a otra preocupación, que es estrictamente penológica, o sea, que especifica formas de comportamiento punible reconocibles por la gravedad relativa de la sanción que llevan aparejada, en comparación, por ejemplo, con simples delitos o lo que fuera. Entonces me parece que es más limpio reemplazar la traducción de Verbrechen por crimen por una que haga del equivalente, ¿no?, hispánico de Verbrechen en ese sentido, bueno, hecho punible, ¿no? Y a mí, digamos, no me interesa en lo absoluto sugerir que esta es la única terminología aceptable. Lo que me parece mucho más importante es que, bueno, uno eventualmente advierta que a través de una distinción como esa, con independencia de cuáles sean nuestras estipulaciones terminológicas, digamos, para ironizar sobre el punto que hacía previamente, nos proveemos de un
modelo teórico más complejo, pero que eventualmente simplifica nuestra labor. Okay. Ahora ya yendo, como usted dice, a la teoría misma del hecho punible, usted tiene un punto de vista respecto al dolo que se aleja un poco de lo clásico concebido como intención y un poco de conocimiento. Si nos podría hablar de ello, y aparte ya quiero ponerle el punto sobre la mesa, si es que usted ve que ese punto de vista que usted tiene se vería fiable en aquellos códigos, como por ejemplo el brasilero o el portugués, que dicen que ya es dolo, ¿no? Te dicen, incluso te hacen la diferencia entre dolo eventual y los demás tipos de dolo, y te ponen qué es dolo, ¿no? A partir de ello, tal vez poner a prueba su punto de vista respecto al dolo. Sí. A ver, yo diría que no es demasiado novedoso en lo absoluto defender una concepción del dolo que, digamos, lleva a ser irrelevante el así llamado componente intencional o volitivo que, de acuerdo con una concepción más tradicional en esos mismos términos, formaría parte, ¿no?, de lo que entendemos por dolo. O sea, más allá de cuán fuerte sea la recepción de estos planteamientos más recientes, por ejemplo, en la jurisprudencia respectiva, es claro que hay un sector de la doctrina comparada que en las últimas décadas ha ido perfilando un concepto general de dolo que, digamos, lo reduce a un factor, entre comillas, cognitivo. Y desde ese punto de vista, o sea, más allá de que yo creo que un modelo de teoría de las normas y combinado con un modelo de teoría de la imputación con el que yo trabajo, digamos que no es una invención mía, o sea, representa quizás una síntesis de desarrollos teóricos diversos, por ejemplo, la obra de Binding, indudablemente, la obra de Ruska, y más directamente la obra de mi propio maestro alemán, Kimhäuser, ¿no? Bueno, yo creo que quizás lo interesante del enfoque que uno obtiene de esas premisas es que la razón por la cual ese pretendido componente intencional o volitivo tendría que ser excluido de la definición del concepto de dolo responde a la función que el concepto de dolo debe desempeñar, que es, pienso, una función de imputación. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir que el concepto de dolo deba desempeñar una función de imputación? Bueno, en términos de lo que yo esbozaba recién, eso quiere decir que lo que llamamos dolo se corresponde con algún subconjunto de los criterios de atribución de responsabilidad que están fijados por estas reglas que llamamos reglas de imputación. Entonces, dicho así, o sea, visto así, la razón la manera en que el dolo se comporta como un criterio de imputación, creo yo, tiene que ver con el hecho de que lo que llamamos dolo se corresponde con un presupuesto de la capacidad situacional de una persona de evitar la realización antijurídica del respectivo tipo de delito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hay que definir el concepto de dolo si el concepto de dolo funcionalmente queda determinado de ese modo? Y entonces yo creo, bueno, dolo necesita ser identificado en sentido estricto, o sea, si lo circunscribimos, dicho más tradicionalmente, al problema de la imputación subjetiva, uno podría quizás tener una noción más amplia de imputación a título de dolo que incorporase, qué sé yo, el componente físico de la
capacidad de evitación. Eso tiene alguna importancia, entre paréntesis, para entender por qué en los casos de incapacidad física de evitación de la realización del tipo puede, no obstante, venir en consideración una imputación a título de imprudencia, allí donde podamos decir que esa incapacidad física de evitación se explica por un descuido imputable al propio agente, ¿no? Entonces, si uno piensa que lo que hace la imprudencia es subrogar al dolo, y en ese caso la imprudencia aparece para compensar un déficit de capacidad física de evitación. Entonces, bueno, quizás queremos decir que lo que llamamos imputación a título de dolo en rigor comprende un factor concerniente a la capacidad física de evitación y un factor concerniente a los presupuestos cognitivos de esa evitabilidad. Y quizás lo que yo podría agregar ahí y que me lleva a decir que esa expresión cognitivo tiene que ser usada entre comillas, porque en realidad yo creo que está siendo usada impropiamente, es que la noción de conocimiento, y sobre eso he tenido ocasión de hecho de explayarme en alguna de las conferencias que tuve la oportunidad de ofrecer esta semana, no estos días aquí en Lima con ustedes, es una noción que, si la tomamos estrictamente, demasiado exigente. Porque la noción de conocimiento, digamos, yo creo especifica una creencia que tiene que ser, para que sea constitutiva de conocimiento, verdadera, y además tiene que encontrarse epistémicamente justificada, bueno, y por razones que sería quizás más gravoso desarrollar ahora en detalle. Yo diría esas dos exigencias, la exigencia de que la creencia respectiva sea verdadera y la exigencia de que se encuentre epistémicamente justificada, son exigencias que resultan contraindicadas desde el punto de vista de la función de imputación que debe desempeñar el concepto de dolo. Y si eso es correcto, entonces yo creo que tendríamos que aligerar el concepto de dolo, desvinculándolo a la noción estricta de conocimiento y más bien haciéndolo descansar en lo que uno pudiera llamar una creencia predictiva, ¿no? Ahora, yo creo que lo que uno está haciendo cuando trabaja en esos términos es especificar el concepto general de dolo, que entre otras cosas, y quizás esto es interesante hacerlo explícito, supone mirar con a lo menos recelo la tripartición usual, ¿no?, de las formas de dolo con la que estamos relativamente familiarizados, supongo, ¿no? La tripartición que nos lleva a diferenciar un dolo directo de primer grado, dolo de propósito, un dolo directo de segundo grado, dolo de las consecuencias necesarias, y un dolo eventual. Y lleva a mirar con algún recelo esa tripartición porque desde un enfoque como el que yo recién he delineado solamente acá, en rigor lo que llamamos dolo eventual debería ser identificado con el dolo a secas, ¿no? Entonces la pregunta es, finalmente, ¿en qué posición nos deja eso para lograr dar cuenta de algunos regímenes regulativos plasmados en algunos códigos penales que a lo menos relativicen esa equiparación, que explícitamente ofrezcan una definición del concepto de tal o cual forma de dolo? Y yo a ese respecto diría, la teoría general del hecho punible no puede desarrollarse de espaldas a la respectiva regulación legal. O sea, uno tiene que poder diferenciar la pregunta más estructural y relativamente descontextualizada de qué es aquello que en general en nuestra tradición jurídica, en el campo jurídico penal, denominamos dolo, de la manera en que tal o cual sistema jurídico positivo fija explícitamente el contenido de las reglas de imputación que bajo ese mismo sistema jurídico condicionan una fundamentación de dolo. Y desde ese punto de vista, yo creo que procediendo de un modo como el que acabo de reseñar, bueno, vamos a poder concluir, por ejemplo, que bajo tal o cual sistema jurídico la noción de dolo se ve o cualificada o se ve conceptualmente dividida en términos tales de que para ciertos propósitos, por ejemplo, necesitemos algo más
que esa creencia predictiva acompañado de un grado de probabilidad mínimamente suficiente para decir que en el momento relevante la persona era actualmente capaz de evitar la realización antijurídica del tipo. Y esa es una yo creo, o sea, yo creo que sería un error pensar que uno podría someter a crítica la regulación porque ha definido equívocamente el concepto. Más bien, yo creo que lo que uno tendría que decir es que esa regulación ha hecho uso de una posibilidad de reglamentación que nuestro modelo teórico más amplio tendría que poder explicar, pero no imponer. Y yo no veo ningún problema, o sea, me parece que puede ser política criminalmente inadecuado, etcétera, pero no veo ningún problema, por decirlo así, con la ontología del dolo en que un determinado código penal, por lo menos en un cierto ámbito, bueno, circunscriba o cualifique, vuelva más exigente aquello que necesita satisfacerse para que una determinada imputación resulte en la imposición de una pena prevista para un hecho doloso en los términos de ese mismo Código Penal. Es muy interesante lo que nos comenta, profesor, y bueno, quedan muchas preguntas por ahí esparcidas, pero ya para finalizar, usted nos comentaba sobre sus héroes intelectuales. Quizás nos podría comentar a nuestros lectores quiénes son algunos de ellos y bueno, sus palabras finales posteriormente. Bueno, he mencionado, yo creo que básicamente a los penalistas alemanes de diferentes épocas que obviamente han marcado más la línea de trabajo que a mí me parece más sugerente. Mencioné a Binding, mencioné a Belling, mencioné a Ruschka, mencioné a mi maestro Kim Heuser. Y yo diría, bueno, esos son nombres que de alguna manera fijan mi zona de confort, digamos, ¿no? A pesar de que entre las posiciones de uno y otro hay claras divergencias, hay claras diferencias de énfasis, de preocupaciones, pero yo diría que si uno intentara detectar alguna línea más quizás subterráneamente compartida por la obra de estos autores y algunos otros probablemente, yo creo que uno se encontraría con o podría detectar una vocación por la claridad conceptual que para mí resulta especialmente sugerente, importante e incluso me atrevería a decir metódicamente exigible. Y eso es, digamos, eso no supone incurrir en el anacronismo de decir que, qué sé yo, que Binding y Belling eran teóricos analíticos del derecho penal. Yo creo que sin exagerar demasiado la nota uno puede ver que en la manera en que ellos trabajaban había una preocupación por la precisión conceptual, por la evitación de confusiones, por la denuncia incombustible de hierros categoriales que yo creo que fijan un estándar para la elaboración teórica del derecho penal respecto del cual nosotros en nuestra condición presente, digamos, no deberíamos ser demasiado autocomplacientes porque mi impresión es que no siempre logramos estar ni cerca a la altura de esa exigencia y yo creo que esta es por lo menos una es uno de los aspectos, para volver quizá a lo que conversábamos al comienzo, que debería controlar la manera en que nosotros pudiéramos responder la pregunta de si lo que hacemos cuando teorizamos acerca del derecho penal amerita, desde cierto punto de vista al menos, bueno, ser asociado a una determinada pretensión de cientificidad, ¿no? Y
y entonces, digamos, me atrevería a decir que vale la pena hurgar en esas obras, en la obra de autores como los que he mencionado y otros, por supuesto, no solo de la órbita alemana. Yo creo que hay mucho que aprender de la mejor teoría del derecho penal que se cultiva en otros ámbitos, ¿no? Geográfico-culturales. Yo he aprendido, creo, una enormidad revisando literatura de este género bien anglosajón que uno puede llamar filosofía del derecho penal. Y ahí, digamos, el vínculo con la tradición de la filosofía analítica es todavía mucho más claro y explícito. Así que bueno, simplemente me permito, ¿no?, a quienes pudieran tener alguna inquietud que puedan causarse por esa vía, a que exploren esa literatura y vayan quizás descubriendo que hay formas de trabajo que van haciendo que nuestro modelo teórico se haga al mismo tiempo más complejo en un sentido, pero capaz de simplificar, sobre todo por la vía de producir claridad sobre cómo premisas y conclusiones se conectan, que yo creo es algo que deberíamos siempre estar intentando conseguir. Así que bueno, agradezco sobremanera la invitación a participar de esta para mí muy grata entrevista, que además cierra, ya van a ser 4 días de intercambio académico, intelectual y personal también en Lima, con un conjunto muy significativo de colegas académicos y estudiantes que una vez más me han impresionado muy favorablemente por la seriedad, por el rigor con el que enfrentan estas preguntas que nos interesan siempre, ¿no? Y me complace sobremanera además poder haber tenido este último intercambio, ¿no?, con el telón de fondo de la Revista Peruana de Ciencias Penales, entiendo cuyo número 31 es el último que celebramos haya sido publicado. Así que me permito concluir dirigiendo un saludo, por supuesto, al doctor Urquizo, director de esta ya muy consolidada revista, bueno, y a la comunidad de sus lectoras y lectores, que estoy seguro van a poder seguir beneficiándose, ¿no?, de la lectura de los siempre muy interesantes trabajos que la revista va poniendo a disposición de los lectores de habla hispana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, estimados lectores y seguidores, y será hasta una nueva oportunidad.